Hila Carter se encontraba en la bulliciosa estación de trenes de Chicago. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. El aire estaba cargado con el aroma del café y el sonido distante de los silbatos del tren, una sinfonía de vida urbana que la vigorizaba y la abrumaba a la vez. Aferraba su gastada cartera de cuero llena de cuadernos de dibujo y materiales de arte a medio terminar, restos de su sueño de convertirse en una artista reconocida, pero hoy se sentía perdida, a la deriva en un mar de viajeros que se apresuraban a sus destinos mientras subía al tren, y la encontró un asiento junto a la ventana y se acomodó para observar el mundo difuminarse mientras el tren se alejaba de la estación. Había decidido emprender este viaje por capricho, con la esperanza de que el cambio de escenario despertara su creatividad, pero a medida que el paisaje urbano se desvanecía en campos ondulados y colinas distantes, la duda se apoderó de ella. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Inspiración, conexión o quizás algo más profundo? Al otro lado del pasillo, Margot Sinclair se sentó elegantemente, exudando un aire de confianza que el capitán activó la atención de Yaya a los 45. Margot era una figura llamativa con cabello plateado. Cabello castaño recogido en un moño elegante, su traje a medida acentuaba su actitud equilibrada. Estaba absorta en su computadora portátil escribiendo con un propósito, pero de vez en cuando levantaba la vista. Sus agudos ojos verdes se encontraban con los de Lila por momentos fugaces. Cada mirada enviaba una sacudida a través del pecho de Lila, una mezcla de curiosidad y algo innombrable. El tren se balanceó suavemente mientras ganaba velocidad y Lila sintió una atracción inexplicable hacia Margot. Reuniendo su coraje, decidió romper el hielo. Disculpe, dijo suavemente cuando este asiento fue tomado. Margot miró hacia arriba sorprendida pero intrigada. En absoluto, ella respondió con una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Por favor, únete a mí. Mientras ya se acomodaba en el asiento junto a Margot, sintió una carga eléctrica en el aire. Entre ellas intercambiaron una pequeña charla educada al principio hacia dónde se dirigían, lo que hacían para ganarse la vida, pero pronto su conversación se profundizó. Margot habló sobre su trabajo en derecho corporativo con pasión y convicción, mientras ya compartía fragmentos de su viaje artístico, las luchas de encontrar su voz en medio de las expectativas sociales. Admiro a los artistas, Margot dijo pensativamente. Creas desde tu corazón sin miedo al juicio. Ya sintió un rubor subir por sus mejillas ante el cumplido. No siempre es fácil, admitió. A veces siento que solo estoy persiguiendo sombras. Tal vez necesitas abrazar la sombra, sugirió Margot con una sonrisa cómplice. Pueden llevarte a lugares inesperados. Su conversación fluyó sin esfuerzo mientras el tren continuaba su viaje a través de paisajes pintorescos. El sol comenzó a ponerse, arrojando tonos cálidos a través del cielo e iluminando el compartimiento con un golden glow. Hila no pudo evitar echar miradas de reojo a Margot, su postura segura, la forma en que hablaba con tanta autoridad pero amabilidad mientras conversaban sobre sus sueños y miedos. Hila sintió una innegable conexión formándose entre ellos, un vínculo que trascendía la edad y la experiencia. Había algo magnético en Margot. Irradiaba fuerza y sabiduría que atrajo a Hila como una polilla a la llama. De repente, un anuncio crepitó en el intercomunicador: experimentaremos retrasos debido al mantenimiento de la vía. La noticia fue recibida con gemidos de otros pasajeros, pero para Lila y Margot se sintió como si el destino hubiera intervenido. Parece que tendremos más tiempo juntas, dijo Margot juguetonamente, sus ojos brillando con travesuras. Ya rió suavemente, sintiéndose envalentonada por el giro inesperado de los acontecimientos. Tal vez sea una señal, respondió sintiendo una emoción correr a través de ella mientras el tren disminuía la velocidad a paso de tortuga. Se inclinaron más cerca compartiendo historias que revelaban sus vulnerabilidades y deseos. Cada palabra intercambiada se sentía como un secreto íntimo compartido entre dos almas buscando algo más. En ese momento en que la risa llenó el aire y sus ojos se encontraron en la comprensión, ya se dio cuenta de que este viaje era más que simplemente escapar de su rutina. Se trataba de descubrirse a sí misma a través de los ojos de otra persona. Y cuando Margot rozó accidentalmente la mano de Laya mientras tomaba su bebida, el tiempo pareció detenerse. Una oleada de calor recorrió el cuerpo de L cuando sus dedos se demoraron solo un latido más de lo necesario. Lo siento, dijo Margot suavemente, retrocediendo un poco pero sin romper el contacto visual. Está bien, respondió Jan sin aliento. No me importaba. La tensión entre ellos crepitaba como electricidad cuando ambos reconocieron que este momento podría cambiarlo todo. Cuando la noche cayó afuera y las estrellas comenzaron a centellear sobre ellos, Hila sabía una cosa con certeza: esta noche calurosa en el tren sería una que nunca olvidaría. El tren continuó su lento viaje a través de la noche. El traqueteo rítmico de las ruedas proporcionaba un telón de fondo relajante a la atmósfera cargada entre Lila y Margot. El compartimiento estaba tenuemente iluminado, solo con el suave resplandor de las luces del techo iluminaba sus rostros.
Ella podía sentir su corazón latiendo en su pecho, una mezcla de emoción y nerviosismo se arremolinaba en su interior. Margot se giró ligeramente en su asiento, su mirada fija en Lila. ¿Cuál es tu medio favorito?, preguntó genuinamente curiosa. ¿Prefieres pintar, dibujar o algo más? Ella se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, sintiendo el peso de la atención de Margot. Me encanta pintar. Admitió que hay algo en la forma en que los colores se mezclan y cobran vida en el lienzo que se siente mágico, pero también disfrutó dibujando, es más espontáneo como capturar un momento fugaz. Margot asintió claramente intrigada. Puedo ver en tus ojos que tienes pasión por eso. Hizo una pausa y luego agregó con una sonrisa juguetona tal. ¿Ves? Podrías darme una lección algún día. Ya se rió sintiendo una calidez extenderse a través de ella ante la sugerencia. Me encantaría eso, pero te advierto que puede que no sea tan buena maestra como tú. Un abogado chuché. Margot respondió con una sonrisa, pero estoy dispuesta a aprender de un artista. Mientras continuaban hablando, ya se encontró a sí misma cautivada por las historias de Margot sobre casos de alto perfil y los desafíos que enfrentó en su carrera. Margot habló con tanto entusiasmo que era difícil no sentirse atraído. Lila admiró su confianza y aplomo. Estaba claro que Margot había luchado duro para ganarse su lugar en un campo dominado por los hombres. ¿Sabes?, Margot dijo pensativamente, siempre he creído que el arte y el derecho no son tan diferentes. Ambos requieren creatividad y una comprensión de la naturaleza humana. Lila levantó una ceja intrigada. Realmente nunca lo había pensado de esa manera. Absolutamente. Margot continuó. Ley, tienes que pensar fuera de la caja para encontrar soluciones, y en el arte tienes que entender las emociones y experiencias para transmitirlas de manera efectiva. Hizo una pausa por un momento antes de agregar, ambos se tratan de contar historias. Ya sintió una chispa de inspiración ante las palabras de Margot. Eso es hermoso, dijo sinceramente. Supongo que ambos somos narradores de historias por derecho propio. Justo entonces el tren se sacudió ligeramente mientras navegaba por una curva, haciendo que Lila se inclinara más cerca de Margot para mantener el equilibrio. Sus hombros se rozaron entre sí enviando una emoción eléctrica a través del cuerpo de Lila. Podía sentir el calor que irradiaba la piel de Margot, y por un instante todo lo demás se desvaneció. Margot se giró para mirar a Lila de nuevo, su expresión seria pero suave. Pareces alguien que tiene mucho potencial, dijo en voz baja. No dejes que nadie apague tu luz. Ya sintió que su corazón se hinchaba ante el cumplido. Era raro que alguien la viera tan profundamente más allá de su arte y ambiciones. Gracias, respondió su voz apenas por encima de un susurro. Mientras volvían a la conversación, ya notó lo fácil que cambiaban de bromas alegres a discusiones profundas sobre la vida y los sueños. La conexión entre ellos se profundizó con cada risa compartida y cada confesión. Después de un tiempo, Margot se recostó en su asiento y suspiró satisfecha. No esperaba que este viaje se convirtiera en una experiencia tan esclarecedora. Ella me admitió. Tampoco, Lila confesó con una sonrisa tímida. Pensé que solo estaba escapando de mi rutina. La mirada de Margot se suavizó mientras miraba a Lila. A veces escapar es exactamente lo que necesitamos para encontrarnos de nuevo. El tren continuó su viaje a través de la noche, pero para Lila y Margot el tiempo se sintió suspendido en este momento de conexión. Compartieron historias de su pasado. Lila habló de sus sueños de infancia de convertirse en artista a pesar de las presiones familiares para perseguir algo más convencional. Margot relató su viaje desde un pequeño pueblo hasta convertirse en una exitosa abogada en Chicago. Mientras hablaban de sus vidas, Lila sintió una abrumadora sensación de admiración por la fuerza y la resiliencia de Margot. Fue inspirador escuchar cómo Margot había superado los obstáculos con grace y determinación. Luego vino otra pausa en su conversación, un momento lleno de palabras no dichas colgando pesadamente en el aire entre ellos. Ya podía sentir el cambio. Había algo eléctrico gestándose debajo de sus intercambios juguetones. ¿Puedo preguntarte algo? Ya se aventuró con cautela. Por supuesto, Margot respondió inclinándose ligeramente hacia adelante como si se preparara para algo significativo. ¿Qué quieres de la vida más allá del trabajo y las responsabilidades? Ya preguntó con seriedad. Margot pareció pensativa por un momento antes de responder. Quiero sentirme viva para experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Sin contenerse, sus ojos brillaban con intensidad mientras continuaba. Y quiero conexiones genuinas con personas que me inspiren. Ya sintió que su respiración se entrecortaba ante esas palabras. Resonaban profundamente dentro de sus propios deseos. Ella también quería eso, una conexión que trascendiera el mero conocimiento. Justo entonces el tren disminuyó la velocidad. Al acercarse a otra parada de la estación, un recordatorio de que su viaje juntos era finito. Margot miró por la ventana antes de volverse hacia allá con una intensidad que hizo que el corazón de la Yarasa pase lo que pase después de este viaje. Recuerda que eres capaz de mucho más de lo que
¿Crees? Antes de que Hila pudiera responder, Margot se acercó y apretó suavemente su mano, un simple gesto que envió escalofríos por la columna de Laia. En ese momento de conexión, manos tocándose suavemente, el mundo exterior se desvaneció por completo, todo lo que existía era esta noche calurosa en el tren y la innegable química que se construía entre ellos mientras estaban sentados allí, dos almas entrelazadas bajo Starlit Skies. Hila sabía una cosa con certeza: esta noche cambiaría todo. Mientras el tren avanzaba en la noche, Hila sintió una mezcla de euforia y aprensión. El calor de la mano de Margot permaneció en su piel, un suave recordatorio de la conexión que habían forjado en tan poco tiempo. Era como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejando solo a los dos suspendidos en esta burbuja íntima. Margot se reclinó en su asiento, su expresión contemplativa. «Sabes», comenzó, «normalmente no me abro a la gente así. Hay algo en ti que se siente diferente». El corazón de Hila se aceleró al instante. «Cumplido, siento lo mismo», ella admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Es como si pudiera hablar contigo sobre cualquier cosa sin miedo a ser juzgada». Margot sonrió suavemente, sus ojos brillaban en la tenue luz. «Eso es raro. Especialmente en mi línea de trabajo, la gente a menudo me ve como solo una abogada, pero hay mucho más en quien soy». «¿Como lo que ya?», preguntó genuinamente curiosa. Margot se detuvo por un momento, su mirada se desvió por la ventana al paisaje que pasaba. «Me encanta viajar y explorar nuevas culturas, disfruto cocinar y probar nuevas recetas, y yo tengo pasión por el arte, aunque nunca lo he perseguido en serio». Ella rió levemente. «Tal vez debería tomar lecciones tuyas». Ya sintió emoción ante la idea. «Me encantaría enseñarte arte». El arte es una forma maravillosa de expresársela. Conversación fluyó sin esfuerzo mientras continuaban compartiendo sus intereses y pasiones. Ya se enteró de que Margot había tomado clases de pintura en la universidad, pero las había dejado de lado para concentrarse en su carrera. Había una nostalgia en la voz de Margot mientras hablaba de esos días, y ya podía sentir un deseo insatisfecho debajo de su exterior. «¿Seguro que hay de ti?», preguntó Margot, volviendo la conversación a Hila. «¿Qué sueñas con lograr con tu arte?». Hila respiró hondo, sintiéndose vulnerable mientras se abría sobre sus aspiraciones. «Quiero crear piezas que resuenen con las personas. Arte que les haga sentir algo profundo en su interior. Quiero que mi trabajo cuente historias y evoque emociones». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Pero a veces siento que no soy lo suficientemente buena, o que mi voz no importa». Margot se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Tu voz importa más de lo que crees. El arte tiene el poder de cambiar perspectivas e inspirar a otros. Nunca dudes de tu capacidad para generar un impacto». Ya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante el aliento de Margot. Era raro que alguien creyera en ella con tanta ferocidad, y eso encendió una chispa de esperanza dentro de ella. Justo en ese momento el tren chocó con un bache en las vías, lo que hizo que ya se inclinara más cerca del espacio de Margot una vez más. Esta vez sus rostros estaban a meros centímetros de distancia y ya podía sentir el calor que irradiaba la piel de Margot. «Lo siento por eso», dijo Hila con una risa nerviosa. Tratando de romper la tensión, Margot sonrió a sabiendas, pero no se apartó. En cambio, miró profundamente a los ojos de Laia como si buscara algo profundo dentro de ellos. «A veces los momentos inesperados conducen a las conexiones más hermosas», dijo suavemente, y la sintió que su respiración se atascaba en su garganta cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban, lo palpable que se había vuelto la química entre ellos. El mundo fuera de su ventana se desdibujó en la oscuridad mientras permanecieron encerrados el uno en el otro. «Mira, ¿puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Margot, rompiendo el silencio. «Por supuesto», respondió Hila con el corazón acelerado. «¿A qué le tienes más miedo?», preguntó Margot suavemente, y la dudó por un momento antes de responder honestamente. «Tengo miedo de nunca encontrar mi lugar en este mundo, de estar perdida para siempre sin lograr mis sueños». Margot asintió pensativamente, la comprensión grabada en sus rasgos. «¿Y qué pasaría si pudieras cambiar eso? ¿Qué pasaría si pudieras tomar el control de tu destino?». «No sé». La vida admitió sentirse vulnerable. Sin embargo, liberado por la conversación, «supongo que comienza con creer en mí mismo». Margot se acercó de nuevo y tomó la mano de Hila en la suya, un gesto que se sintió reconfortante y electrizante. «Tienes tanto potencial dentro de ti», dijo con firmeza. «No dejes que el miedo te detenga». En ese momento Hila sintió una necesidad abrumadora de inclinarse más cerca para cerrar la brecha entre ellas que se había estado construyendo desde que se conocieron. Podía sentir que el latido del corazón de Margot también se aceleraba. Era como si ambas estuvieran tambaleándose al borde de algo monumental. «¿Puedo decirte algo?», susurró ya sintiéndose audaz. «Cualquier cosa». Margot respondió con voz baja e invitadora. «Nunca antes me había sentido así por nadie». Ya confesó, sus mejillas sonrojadas de calidez. «Me asusta lo rápido que he conectado contigo, Margot».
Sonrió suavemente cepillando un mechón de cabello detrás de la oreja de Lila, un gesto tierno que envió escalofríos por la columna de Lila. No está sola en ese sentimiento, admitió en voz baja, no me he sentido tan viva en años. El aire entre ellas se espesó con ins hablado deseo mientras ambas se inclinaban más cerca. Cada latido resonaba más fuerte que el anterior y entonces sucedió. Margot cerró la distancia entre ellas y presionó sus labios contra Laia suavemente, al principio una exploración suave que rápidamente se profundizó en algo más apasionado y absorbente. Ya se derritió en el beso, sintiendo cada onza de tensión liberarse mientras sus bocas se movían juntas en perfecta armonía. Era como si todo lo demás se desvaneciera, el tren traqueteando a lo largo de sus vías, el mundo exterior. Nada importaba excepto este momento compartido entre ellos. Cuando finalmente se separaron sin aliento y la miró amargo a los ojos y vio un reflejo de todo lo que siempre había deseado: conexión, pasión, comprensión. No esperaba eso y la exhaló temblorosamente. Yo tampoco. Margot respondió con una sonrisa que iluminó su rostro aún más que antes mientras se acomodaban nuevamente en sus asientos con las manos aún entrelazadas. Y la sabía una cosa: esta noche apenas comenzaba y contenía promesas de aventura y descubrimiento como nunca antes había experimentado. El tren continuó deslizándose a través de la noche, su rítmico ruido un reconfortante telón de fondo para el torbellino de emoción que se arremolinaba en el interior de Hila. Se sentó junto a Margot, sus dedos aún entrelazados, los corazones acelerados por el beso que acababan de compartir. El aire se sentía cargado de posibilidades e Hila apenas podía creer lo rápido que todo había cambiado. Margot se reclinó en su asiento, una suave sonrisa jugando en sus labios. No esperaba que eso sucediera, dijo, su voz baja y cálida, pero me alegro de que sucediera. Yo también, respondió Hila, su corazón revoloteando. Se sintió bien cuando se acomodaron en esta nueva dinámica. La conversación fluyó naturalmente. Una vez más hablaron de sus libros y películas favoritos, descubriendo gustos compartidos en arte y narración. Cada revelación se sentía como otro hilo que los unía más. ¿Cuál es tu libro favorito?, preguntó Margot inclinando ligeramente la cabeza mientras escuchaba atentamente y la pensó por un momento. Tendría que decir El alquimista de Paulo Coelho. Se trata de seguir tus sueños y escuchar a tu corazón. Margot asintió con aprecio. Un clásico elección. Me encanta cómo enfatiza el viaje sobre el destino. Su discusión se profundizó. A medida que exploraban temas de ambición y realización, cada palabra los acercaba más. Ya no pudo evitar admirar el intelecto y la perspicacia de Margot. No era solo hermosa, sino profundamente sabia. A medida que el tren avanzaba, ya sintió una repentina necesidad de compartir más de sí misma, más de lo que nunca le había revelado a nadie antes. ¿Puedo decirte algo personal?, preguntó vacilante. Por supuesto. Margot la animó, su mirada firme e invitadora. Siempre había tenido miedo de ser vulnerable, admitió ya. Su voz temblaba ligeramente. Construí muros a mi alrededor porque quería que me lastimaran o me juzgaran. La expresión de Margot se suavizó al comprender que es natural querer protegerse, dijo suavemente, pero a veces la vulnerabilidad puede conducir a las conexiones más gratificantes. Ya respiró hondo. Sintiéndose envalentonada por las palabras de Margot, haces que sea más fácil ser abierto, confesó. Siento que puedo confiar en ti. Margot sonrió cálidamente apretando la mano de Laila nuevamente. La confianza lo es todo. Relaciones, especialmente cuando estás navegando por un territorio nuevo como este. Justo en ese momento el tren topó con otro bache en las vías, lo que hizo que Hila se acercara más una vez más. Esta vez sus rostros estaban a solo centímetros de distancia nuevamente. El momento quedó suspendido en el aire entre ellas. Eléctrico y cargado de anticipación, Hila. Margot dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿puedo besarte otra vez? Hila asintió sin dudarlo. Su corazón se aceleró cuando Margot se inclinó más cerca. Sus labios se encontraron una vez más, esta vez con una sensación de urgencia que envió escalofríos por la columna de Hila. El beso se profundizó a medida que se fundían el uno en el otro. Era una danza de pasión y anhelo que se sentía emocionante y segura cuando finalmente se separaron sin aliento y con los ojos muy abiertos. Lila no pudo evitar reír suavemente de lo surrealista que se sentía todo. Esto es una locura, dijo con una sonrisa de la mejor manera posible. Margot respondió con los ojos brillantes de travesura mientras se acomodaban nuevamente en sus asientos. El tren comenzó a disminuir la velocidad a medida que se acercaba a un mirador panorámico, una parada designada donde los pasajeros podían estirar las piernas y disfrutar de la vista del cielo nocturno sobre el campo. Salgamos afuera por un momento, sugirió Margot, su entusiasmo contagioso. Lila asintió con entusiasmo. Quería experimentar cada momento con Margot. Mientras tuvieran este tiempo juntas, se pusieron de pie y se dirigieron hacia la puerta. Cuando el tren se detuvo por completo, salir a la plataforma fue como entrar en otro mundo. El aire fresco de la noche
Los envolvió como una manta suave y las estrellas arriba brillaron intensamente contra el lienzo oscuro del cielo. Walhalla exhaló con asombro mientras observaba. Vista impresionante. La luna proyectaba un brillo plateado sobre todo a su alrededor, iluminando los campos que se extendían hasta el infinito. Margot estaba a su lado respirando profundamente como si saboreara el momento. Es hermoso aquí, dijo suavemente. Realmente lo es. Ya estuvo de acuerdo, sintiéndose agradecida por esta aventura inesperada. Caminaron unos pasos lejos de la plataforma del tren, encontrando un lugar tranquilo donde pudieran ver las estrellas sin distracciones. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de palabras no dichas y sueños compartidos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería simplemente escapar de todo?, preguntó Margot, rompiendo de repente la quietud. Lila se giró para mirarla, intrigada por la pregunta. Todo el tiempo. Ella admitió que a veces desearía poder empacar mis maletas y viajar a donde me lleve el corazón. Margot sonrió con nostalgia. Creo que todos necesitamos ese tipo de libertad a veces para liberarnos de las expectativas. Lila sintió una necesidad abrumadora de extender la mano y tocar el rostro de Margot. Algo en su presencia se sentía tan arraigado pero estimulante a la vez. Rozó sus dedos por la mejilla de Margot suavemente, un gesto lleno de ternura que decía mucho. Tal vez deberíamos escapar juntas algún día, sugirió Hila juguetonamente. Su corazón se aceleró ante el pensamiento. Margot rió suavemente pero miró pensativa. También me gustaría eso, más de lo que sabes. En ese momento, bajo las estrellas, dos mujeres de mundos diferentes compartiendo sueños, se sentía como si todo fuera posible mientras estaban allí, juntas, perdidas en los ojos de la otra en medio de la inmensidad de la noche. Laia se dio cuenta de que esta conexión era diferente a todo lo que había experimentado antes, un vínculo forjado no solo a través de la atracción sino a través de la comprensión y aspiraciones compartidas, con un coraje recién descubierto hinchándose en su pecho. Hila se inclinó más cerca una vez más, esta vez plantando un suave beso en los labios de Margot bajo las estrellas brillantes sobre ellos. El beso fue dulce pero lleno de promesas, una promesa de aventura, exploración y tal vez algo más profundo de lo que cualquiera de ellos había anticipado cuando abordaron ese tren juntos por primera vez. Mientras se alejaban lentamente, corazones acelerando, el mundo a su alrededor se desvaneció en la insignificancia. Todo eso, lo que importaba era este momento compartido entre dos almas que se atrevían a abrazar la vida completamente juntas mientras el tren reanudaba su viaje. Lila y Margot regresaron a su asiento. La calidez de sus besos compartidos aún persistía en sus labios. La atmósfera estaba cargada de anticipación, pero una sensación de realidad comenzó a infiltrarse cuando Hila miró el reloj de arriba. Se estaban acercando a su destino y con él llegó la comprensión de que su tiempo juntas era limitado. Hila sintió una mezcla de euforia y ansiedad arremolinándose dentro de ella con la que nunca se había conectado. ¿Alguien así antes? Tan profundamente, tan rápido, pero ¿qué pasaría una vez que llegaran al final del camino? ¿Esta noche mágica sería solo un momento fugaz en el tiempo o podría conducir a algo más? Margot pareció sentir la confusión de Lila, dijo suavemente, su voz cortando los pensamientos de Lila. ¿Estás bien? Hila levantó la vista y se encontró con la mirada preocupada de Margot. Solo estoy pensando, admitió, sobre lo que sucederá después. Margot asintió lentamente, su expresión pensativa. También he estado pensando en eso. Hizo una pausa por un momento buscando para las palabras correctas. No quiero que esto termine tampoco. Una ola de alivio invadió allá ante la honestidad de Margot. ¿Realmente?, preguntó. Su corazón se aceleró. Absolutamente, Margot respondió firmemente, pero tenemos que ser realistas al respecto. Tengo mi vida en Nueva York y tú tienes la tuya aquí. Ya sintió una punzada de decepción ante la mención de la realidad. Entrometiéndose en su noche perfecta, sé que dijo en voz baja, pero no puedo evitar sentir que hay algo especial entre nosotros. Aigo estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban con sinceridad, pero tenemos que descubrir cómo navegarlo. Mientras hablaban, ya sintió que una sensación de claridad comenzaba a formarse en medio de su confusión. Podían explorar esta conexión sin apresurarse en nada, podían tomarse su tiempo y ver a dónde los llevaba. Tal vez podríamos mantenernos en contacto, ya sugirió. Tentativamente, ya sabes, enviar un mensaje de texto o llamar. Margot sonrió cálidamente, sus ojos se iluminaron ante la idea. Me encantaría, dijo con entusiasmo, podemos compartir nuestro arte y experiencias, mantenernos inspirados mutuamente. El pensamiento trajo una sonrisa al rostro de Lila, se sintió como un salvavidas en medio de la incertidumbre y quién sabe, tal vez encontremos una manera de volver a encontrarnos pronto. Eso espero, respondió Margot suavemente, su mirada se detuvo en él. Rostro de Lila como si memorizara cada detalle. En ese momento el tren disminuyó la velocidad al acercarse a su destino final. Una pintoresca estación rodeada de árboles y luces centelleantes que parecían casi mágicas contra el cielo nocturno. El corazón de Lila se hundió levemente cuando se dio cuenta de que este era el final de su aventura Whirlwind juntas.
Respiró hondo tratando de saborear cada último detalle un momento antes de volver a la realidad. Cuando el tren se detuvo, recogieron sus pertenencias y se dirigieron a la salida. El aire afuera era fresco y refrescante, lleno de los sonidos de risas y charlas de otros pasajeros que desembarcaban listos. Margot preguntó mirando a Hila con una sonrisa alentadora. Hila asintió aunque su corazón se sentía pesado con el peso de la separación inminente. Bajaron del tren juntos, disfrutando de las vistas y los sonidos de la estación, un marcado contraste con la intimidad que tenían. Momentos compartidos antes de que Letún encontrara un lugar tranquilo. Antes de decir adiós, Margot sugirió sentir la inquietud de Laia. Caminaron una corta distancia lejos de la multitud hasta que encontraron un banco apartado. Bajo un dosel de árboles adornados con luces de hadas, la atmósfera era encantadora, perfecta para lo que se sintió como un momento importante en las vidas de ambos. Sentados uno al lado del otro en el banco, Hila se volvió hacia Margot. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No quiero que esta noche sea solo un recuerdo, confesó, su voz temblando ligeramente. Margot se acercó y tomó la mano de Laia una vez más, entrelazando sus dedos fuertemente. Yo tampoco, dijo con seriedad, has traído tanta alegría a mi vida en tan poco tiempo. Ya sintió lágrimas picar en sus ojos mientras miraba a Margot, esta increíble mujer que se había abierto tanto a ella. ¿Qué pasa si no volvemos a vernos?, preguntó suavemente. Lo haremos, Margot respondió con confianza. Becaremos que suceda. Hizo una pausa por un momento antes de agregar suavemente, e incluso si no nos vemos físicamente, siempre llevaré tú conmigo en mi corazón. El sentimiento golpeó a Lila profundamente, fue reconfortante y desgarrador a la vez. Se inclinó más cerca de Margot, sintiendo una abrumadora necesidad de capturar este momento para siempre. ¿Puedo besarte una última vez?, y la preguntó vacilante. Margot sonrió cálidamente y asintió sin dudar. Sus labios se encontraron suavemente, al principio una exploración llena de ternura que pronto se profundizó en algo más apasionado mientras vertían todas sus emociones en ese único beso. Cuando finalmente se separaron sin aliento y ligeramente aturdida, Lila sabía que este beso quedaría grabado en su memoria para siempre, un símbolo de todo lo que habían compartido durante esta noche mágica. Te extrañaré, ella susurró mientras se levantaban del banco. Yo también te extrañaré, Margot respondió sinceramente, pero recuerda lo que hablamos, esto no es un final, es solo otro capítulo. Con ese pensamiento rondando sus mentes, caminaron de regreso hacia el andén del tren, de la mano, dos almas cambiadas para siempre por una noche caliente juntas en el tren. Cuando llegaron al andén, donde a mitad de camino, ya se giró hacia Margot una última vez. Sus ojos se encontraron en una promesa verbal de esperanza y posibilidad. Mantente a salvo, dijo Margot suavemente mientras se preparaban para decir adiós. Tú también, ya respondió con una sonrisa que contenía tristeza y determinación. Con un último apretón de manos y una mirada persistente llena de emociones no expresadas, se alejaron la una de la otra, cada una llevando una parte de la otra en sus corazones mientras se aventuraban de nuevo en sus vidas separadas. Ya observó mientras Margot se alejaba hacia su futuro en Nueva York. Un futuro que ahora se sintió entrelazada con la suya de maneras que nunca podría haber imaginado antes de que esta noche comenzara. Con cada paso que Margot daba lejos de ella, Lila se sintió más decidida que nunca a perseguir sus sueños de abrazar la vida por completo y sin miedo, tal como Margot la había alentado a hacer. Y mientras regresaba a la estación con el corazón lleno pero dolorido, sabía que esto no era un verdadero adiós, era simplemente el comienzo de algo extraordinario pero inexplorado. Los días posteriores al viaje en tren se sintieron surrealistas para Hila. Cada mañana se despertaba con el sol fluyendo a través de su ventana, solo para encontrarse con la realidad agridulce de que Margot estaba a millas de distancia en Nueva York, pero los recuerdos de su tiempo juntos, las risas, los besos y las conversaciones profundas se reprodujeron en su mente como una película apreciada, real, trayendo tanto calidez como anhelo. Hila se entregó a su arte usándolo como un medio para procesar todo lo que había experimentado. Llenó lienzo tras lienzo con colores vibrantes y formas arremolinadas, cada trazo un reflejo de sus emociones, inspirada por el estímulo de Margot para abrazar su creatividad. Ya experimentó con nuevas técnicas y estilos, poniendo su corazón en cada pieza. Era como si Margot hubiera encendido un fuego dentro de ella que no sabía que existía. Una noche, mientras trabajaba en una pintura particularmente abstracta que representaba la conexión que sentía con Margot, ya recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Margot. Hey, solo querías ver cómo va el arte. El corazón de Lila se aceleró al ver el nombre de Margot. Ella rápidamente escribió: va genial, me he inspirado en nuestras conversaciones. ¿Y tú? ¿Cómo va la vida en Nueva York?
Margot respondió casi instantáneamente compartiendo fragmentos de sus días ocupados en el trabajo y cómo extrañaba sus charlas nocturnas. He estado pensando mucho en ti, agregó. No puedo creer cuánto te extraño ya, y la sintió una oleada de calidez con esas palabras. Yo también te extraño, pienso en nuestro tiempo juntos, todo el tiempo se siente como un sueño. Continuaron charlando ida y vuelta, compartiendo actualizaciones sobre sus vidas y aspiraciones con cada mensaje intercambiado. Lila sintió que la distancia entre ellos se reducía un poco más. Hablaron sobre planes de viajes, de arte e incluso discutieron posibles visitas. Cada conversación los unía más a pesar de las millas que los separaban. A medida que las semanas se convertían en meses, su conexión se profundizó a través de videollamadas nocturnas y mensajes de texto llenos de risas y aliento. Margot compartía historias de su trabajo mientras que Hila mostraba sus últimas pinturas. Cada pieza estaba impregnada de recuerdos de su tiempo juntos. Una noche durante un video, Yama ya decidió compartir algo especial. He estado trabajando en una serie de pinturas inspiradas en ti, dijo tímidamente. Los ojos de Margot se abrieron con curiosidad. Realmente me encantaría verlas. Con una mezcla de emoción y nervios. Ya reveló su última creación, un gran lienzo lleno de colores arremolinados que representaban las emociones que sintió durante su tiempo en el tren. Representaba dos figuras entrelazadas en medio de un fondo de estrellas y tonos vibrantes. Una representación visual de su conexión. ¡Oh, Dios mío! Margot exhaló visiblemente conmovida mientras ella estudió la pintura. Esto es increíble, has capturado todo tan hermosamente. Ya sintió una oleada de orgullo por la reacción de Margot. Significa mucho escucharte decir eso, respondió con sinceridad. Me has inspirado a superar mis límites. No puedo esperar a ver más, dijo Margot con genuino entusiasmo. Tienes un don tan increíble. Mientras continuaban hablando de arte y sueños. Ya sintió una abrumadora sensación de gratitud por tener a Margot en su vida, incluso si estaban separadas por la distancia. Su vínculo se había transformado de un encuentro fugaz en algo profundo y significativo, pero por mucho que Hila apreciara su conexión, no podía quitarse la sensación de que necesitaban volver a encontrarse para dar el siguiente paso en su relación. Más allá de las pantallas y los mensajes, una noche, después de contemplarlo durante días, Hila reunió el coraje para preguntarle a Margot sobre ello durante una de sus llamadas. ¿Qué piensas de visitarnos?, sugirió tentativamente. Margot pareció pensativa por un momento antes de responder. Me encantaría. Pero nosotros necesitamos planearlo cuidadosamente con nuestros horarios. Ya sintió emoción burbujeando dentro de ella ante la perspectiva de volver a ver a Margot en persona. ¿Qué tal si voy primero a Nueva York? Quiero explorar tu mundo. Margot sonrió ampliamente ante la sugerencia. Eso suena perfecto, hagámoslo realidad. Pasaron las siguientes semanas planeando cada detalle de la visita de Lila, discutiendo lugares para ver, restaurantes para probar y galerías de arte para explorar juntas. La anticipación construida entre ellas como electricidad se sentía como si ambas estuvieran entrando en territorio inexplorado. Finalmente llegó el día en que Lila empacó sus maletas para la ciudad de Nueva York. Su corazón latía con entusiasmo y nervios mientras abordaba su vuelo. El horizonte se alzaba como un sueño vibrante esperando desplegarse cuando aterrizara y saliera a las bulliciosas calles de Manhattan. Todo se sentía surrealista. Los edificios imponentes, los taxis tocando la bocina y las multitudes de personas moviéndose en todas direcciones eran emocionantes pero abrumadores. Margot había acordado encontrarse con Hila en un acogedor café cerca de Central Park, un lugar donde podrían relajarse y charlar. Después de semanas separadas, mientras Hila caminaba hacia el café, apenas podía contener su emoción y entonces allí estaba Margot parada afuera esperándola, luciendo radiante con un elegante vestido que acentuaba su figura perfectamente. En el momento en que sus ojos se encontraron, el cruzar la calle fue eléctrico. Toda la anticipación se desvaneció mientras corrían una hacia la otra. Hila, exclamó Margot mientras se abrazaban fuertemente. Margot. Hila respondió sin aliento, sintiéndose seguras en los brazos de Margot. Una vez más se apartaron un poco, pero permanecieron lo suficientemente cerca para sentir el calor de la otra. Irradiando a través de sus ropas en ese momento bajo el nuevo cielo de Nueva York, todo se sentía bien, como si estuvieran exactamente donde debían estar mientras se acomodaban en sus asientos del café con humeantes tazas de café y pasteles. La risa fluía libremente entre ellos tal como lo había hecho en ese viaje en tren hace meses. No puedo creer que finalmente estemos aquí, dijo Hila con incredulidad mientras compartían historias sobre lo que había sucedido desde la última vez que se vieron. Yo tampoco.
Margot respondió con una sonrisa que iluminó su rostro mientras exploraban la ciudad, juntos durante los siguientes días visitando galerías de arte de la mano y paseando por Central Park. Ya se dio cuenta de lo mucho que este viaje significaba para ambos, era más que solo reconectarse, se trataba de construir algo real en medio de todo el caos de la vida. En su última noche juntos en la ciudad de Nueva York, se encontraron en la cima de un bar en la azotea con vista al horizonte, las luces de la ciudad brillaban como estrellas debajo de ellos. Esto ha sido increíble, dijo ya suavemente mientras se apoyaba en el hombro de Margot, realmente lo ha sido. Margot asintió en voz baja antes poniéndome seria por un momento. Quiero que sepas lo mucho que significas para mí. El corazón de Lila se aceleró ante esas palabras, se sentía como si todo hubiera conducido a este momento su viaje. Juntos culminó en una promesa tácita colgando en el aire entre ellos. Siento lo mismo, ya respondió con seriedad. Buscando los ojos de Margot en busca de confirmación, Margot se inclinó más cerca hasta que sus labios se encontraron una vez más, un beso lleno de anhelo y esperanza bajo el vasto cielo de Nueva York en ese instante, rodeados de luces centelleantes. Ambos sabía que esto era solo el comienzo de algo hermoso, una aventura que esperaba desarrollarse mientras aceptaban lo que viniera después juntos.